Hola, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Bueno, les damos la bienvenida al webinar Objetivo Resiliencia, las economías transformadoras ante el cambio global, el segundo encuentro del ciclo de conversaciones Nuevas Economías, el impacto del modelo de la economía circular. Bueno, en primer lugar, les queríamos agradecer a todos y a todas en nombre de la CAM, de la Confederación Argentina de Mutualidades, y de Aprender en Red, que es el Centro de Capacitaciones Virtuales de CAM, por sumarse a este espacio. Bueno, este es el segundo año que tenemos el propósito de acercarles estas conversaciones, ¿no?, sin costo por videoconferencia, siempre de la mano de profesionales y de representantes del sector, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de fortalecer el sector de la economía social y solidaria, siempre desde la formación y capacitación con horizonte en lo que es la responsabilidad social. Bueno, como saben, este es un ciclo que está formado por 6 encuentros virtuales, desde agosto hasta octubre de este año. En el enlace que les vamos a compartir ahora por ahí por el chat están todas las fechas y también vamos a verlo en pantalla. Bueno, la inscripción se realiza una sola vez al ciclo, así que las personas que no se hayan inscrito se pueden inscribir para que les llegue bueno, la información, digamos, de los próximos encuentros. Bueno, antes de presentar al profesional, a Marcos Castro, que nos visita hoy, quiero presentar a María Isabel Carbonell. Ella es directora de Aprender en Red, bueno, que nos va a hacer un poco la introducción a este webinario, contando lo que contó Mauricio en lo que fue el primer webinario del ciclo. Así que, bueno, cuando quieras, Mari, ya podés comenzar. Buenas tardes, muchas gracias por estar todos en este espacio. Hablábamos recién con Marcos que es un espacio de amigos distendido a donde vamos a conversar sobre las nuevas economías, sobre el cambio climático, sobre todas estas cosas que se están visibilizando, de lo cual nosotros tenemos la responsabilidad de abordar. Lo que vamos a hacer ahora es contarles resumidamente lo que se trabajó en la jornada anterior con el ingeniero Mauricio Espaillat Canú. Si querés poner, Álvaro, trabajamos sobre el marco de todo lo que es este ciclo. Entonces él abordó lo que son las crisis de salud ambiental. Habló de la alimentaria, de la climática, de la emergencia sanitaria, de la hídrica, de la energética y de los residuos, entre otras, como una manera también de empezar a ver, a hacernos nuevas preguntas y empezar a detectar en nuestros espacios, en nuestras casas, en nuestras regiones, en nuestro país, en nuestro planeta, esta información. Pasamos a la otra. Luego de contarnos de qué se tratan estas crisis y la implicancia que tiene y la gravedad que tiene, nos acercó lo que son las herramientas que él considera algunas de cómo podemos empezar a transitar estos caminos abordando justamente estas temáticas, minimizando ese impacto y tratando de encontrar una respuesta a tantos interrogantes de los cómo. Entonces, él habló de una acción híbrida y mencionó los objetivos de desarrollo sostenibles, la norma 14.001, habló de la economía circular y habló de la industria 4.0. Estas herramientas las vamos a ir trabajando porque sé que dejaron preguntas en el chat de consultas de qué eran los ODS, de qué se trata la norma 14.001, entre otras. Esto lo vamos a ir trabajando sucesivamente en las distintas charlas y las distintas jornadas, porque son herramientas que nos van a servir bajar a la práctica los que queremos comunicar y trasladar, y al final, en el último webinar, se va a dar una herramienta concreta, un modelo que vamos a construir a partir de todo esto entre todos, que es la característica de este espacio de acción colaborativa. Pasamos a la otra. Y como finalizando, Mauricio lo que nos mencionó, la importancia de la gobernanza y del liderazgo. ¿Por qué es tan importante también en este ciclo? Nosotros tenemos a través del sector social y solidario la capacidad de generar a través de las personas y de las comunidades estos cambios. ¿Sí? El valor de las personas por sobre todas las cosas y el compromiso.
y la importancia de liderar estos procesos. Es uno de los temas que vamos a tocar en el penúltimo webinar. Pero para poder introducirlos, dar este marco que Mauricio nos introdujo, comentamos esto y ahora le damos paso a Marcos, que seguramente va a ser un placer escucharlo con todo lo que tiene para contarnos. Sí, lo vamos a presentar a Marcos. Bueno, en este contexto que mencionó Marita, primero les quería aclarar que para los que no vieron, bueno, el webinar de Mauricio está subido en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, así que se los vamos a dejar también acá en el chat. Y bueno, ahora sí, para presentarlo al invitado de hoy, nos visita desde España también, es Marcos Castro, economista ecológico y profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga. Yo les voy a dejar ahí el LinkedIn para que puedan ver su currículum completo, los que quieren. Y bueno, y en esta oportunidad va a hacer un repaso de las nuevas economías, con especial referencia a aquellos movimientos más transformadores como la economía del bien común, la economía social y solidaria, la economía de la rosquilla, el Green Deal, el postcrecimiento y el decrecimiento, haciendo foco al final en las claves locales de estos procesos ante el escenario del cambio global. Así que bueno, te agradecemos, Marcos, en nombre de la CAM y de Aprender en Red, por tu generosidad sobre todo y por el aporte que vas a realizar hoy acá en este espacio. Y bueno, y a los asistentes les decimos que en el chat también pueden dejar sus consultas para Marcos y se las vamos a leer al final de la jornada. Así que bueno, muchas gracias, Marcos, y te cedo la palabra. Bien, buenas tardes por allá. Acá en España, en Andalucía, ya estamos anocheciendo, ya no es la hora del café, pero bueno, vamos a tomarnos un café todas y todos en torno a estas cuestiones que son de gran interés por mi parte, y por eso es un placer auténtico el poder encontrar en la red lugares como este para aprender, como decís, en red, y para compartir, ¿no? Porque está claro que las soluciones a todas estas cuestiones, como veréis, y como ya Mauricio adelantaba en relación a que si son tecnológicas, técnicas, en el fondo las soluciones principales son la gobernanza y el liderazgo, ¿no? y el recuperar esa soberanía de la economía que hemos perdido. Hace mucho tiempo que perdimos la soberanía sobre nuestras economías, sobre la manera en la que satisfacemos nuestras necesidades con los recursos locales. Y bueno, la charla, el café o el mate que nos vamos a tomar juntos en este ratito es el que, bueno, tenía pensado desde mi ámbito de trabajo, que es de la economía ecológica, ¿no? Se me presenta como economista ecológico, no quiere decir que yo no vaya a consumir nada y sea verde, sino bueno, que mi visión de la economía es desde el punto de vista sistémico. Consideramos en la economía ecológica a la economía como parte de, o tiene que estar incluida en los sistemas biofísicos, en las leyes de la naturaleza, en las leyes de la física, en los ciclos de los materiales, de la energía del agua. Y es algo que, bueno, poco a poco va aprendiendo la economía, llámala ortodoxa, de mercado habitual, de andar por casa o de andar por banco, que estáis viendo ya que está incorporando los principios de la economía circular. Ese, desde luego, es el objetivo principal de este ciclo de conferencia, y en esa percha voy a colgar yo mi visión desde la economía ecológica, que sin duda pues es bastante crítica con los mecanismos y con las soluciones habituales de la economía, como digo, mainstream o principal o mayoritaria, o esta economía muy financiarizada y donde, bueno, pues tenemos una serie de ineficiencias o de problemas. Soy economista, tampoco voy a tirarme piedras a mi tejado, ¿no? Los problemas que hemos generado los economistas a la hora de solucionar las necesidades, las demandas de consumidores, empresarios, etcétera, ¿no? Entonces, estas soluciones habituales tradicionales que ya se están incorporando visiones pues más ecológicas, como es este primer paso de la economía circular a nivel mundial, está siendo realmente una
una transformación que espero que cale y que, como digo, sea el primer paso para ir profundizando en una visión sistémica que hasta que no la tengamos, hasta que realmente no consideremos la economía dentro de la visión global de una naturaleza, de una bioeconomía más amplia, no vamos a poder, pues por así decirlo, satisfacer las necesidades dentro de los límites de los ecosistemas. Y bueno, ya esto sirve de introducción precisamente para justificar por qué en la charla la tituló como Objetivo Resiliencia, cuando todavía hoy en día en la mayoría de documentos y de intervenciones se habla como que el objetivo tiene que ser el desarrollo sostenible, ¿no? La charla sin más anterior de Mauricio, pero se hablaba, se ilustraba muy bien el proceso de los ODS de Naciones Unidas, en el que, bueno, el objetivo es el desarrollo sostenible. Pues bien, desde una visión, como digo, más crítica, más propia de la economía ecológica, tenemos que constatar varias cosas. La primera es que el actual modelo de desarrollo es tremendamente ineficiente, no estamos generando los productos y los servicios al menor coste posible, no hay una eficiencia técnica real, por mucho a nivel global que lo persigamos o que se demande que se ha conseguido, se constate, ¿no? Y tampoco hay una equidad. El desarrollo actual, sin duda, es muy desigualitario. O sea, es un modelo económico el actual que produce para crecer, para producir aumento en el PIB o en la producción del valor añadido, genera mucha desigualdad. O sea, es ineficaz e ineficiente. Tremendamente desigualitario, y tenemos que añadir también la cuestión ecológica, la cuestión de los daños, los deterioros en los ecosistemas, las pérdidas de biodiversidad, el calentamiento global, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones pues, que ya se comentaron en la charla anterior y que nos sirven de contexto para hacernos ver que esta economía realmente es muy ineficiente. Entonces, ¿para qué sostener este desarrollo, ¿no? O sea, somos tremendamente críticos con este proceso de los ODS porque realmente no incide en la estructura o en el cambio estructural de la actual economía internacional y perpetúa, por así decirlo, el origen de los desequilibrios sociales, ecológicos y económicos. Entonces, en estos términos, el objetivo lo planteamos físicamente. Es imposible sostener el actual modelo las actuales economías. No podemos seguir creciendo a este ritmo, no podemos seguir postulando un desarrollo que sea sostenible con estos niveles de desigualdad y de daño y de deterioro ambiental. Y por tanto, planteamos una opción que sea el objetivo de la resiliencia. La resiliencia como objetivo. Pongo la presentación para ir... aquí. Para ir avanzando en ella. La economía, pues todos sabemos cuando nos preguntan qué es la economía, pues pensamos en ese tipo de economía, una economía de hombres de traje gris, de camisa de puño blanco y corbata, una economía pues muy centrada en el sector servicios, en concreto el tema financiero. Si no, sería la imagen pues una economía muy industrial, una economía en la que la tecnología tiene un gran peso que además es creciente. De hecho, el principal enemigo para el empleo en las siguientes décadas, según las predicciones, son precisamente la mecanización, la automatización y los robots en general, ¿no? Entonces tenemos que tener todas esas cuestiones siempre ahí también pendientes. Esta es la economía pues, que está provocando estos daños que estamos diciendo, estos deterioros
esta economía financiera que persigue el beneficio financiero, económico, como mucho, como único objetivo, y que está a merced de expectativas marcadas en, pues eso, en las bolsas, en los distintos mercados financieros en los que, bueno, se habla de inversión, pero es muy fina la línea que separa entre inversión y especulación, ¿no? Porque lo que se persigue es simplemente maximizar la tasa de beneficio, ¿no? Es una economía tan compleja, pues bueno, pues que aparecen frases como esta, ¿no? De genios como Albert Einstein que plantean que lo más difícil es hacer el impuesto sobre la renta. Es una economía que hemos generado muy, la hemos hecho muy técnica, muy compleja, y con ello escondemos, pues normalmente los objetivos que se persiguen con esa economía tan sofisticada, tan técnica, ¿no? Y los objetivos deben de ser, como hablaba Adam Smith, que fue el padre de la economía, el padre clásico de la economía, que hablaba de que no hay lo que hoy en día llamaríamos desarrollo y que querríamos sostener, pues esa sociedad floreciente y feliz, cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. O sea, Adam Smith aludía a que no puede haber una buena economía si se produce desigualdad y pobreza entre la mayoría de sus miembros. Es precisamente el tipo de economía al que estamos yendo. Cada vez cuesta más incrementar en una unidad del PIB en términos de desigualdad. O sea, cada vez el crecimiento económico produce más desigualdad económica. Y no solo desigualdad económica, que es la cuestión social de la línea, la base social, sino también ambiental y ecológica, ¿no? De ahí el interés por la economía circular para intentar desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de los recursos naturales y también de las emisiones, ¿no? Adam Smith ya nos avisaba de que eso no hay que sostenerlo, ¿no? Esas economías, modelos fordistas, como se llamaban, ¿no? De producción en cadena, en masa, en serie, para satisfacer una demanda que tenía que ser creciente, pues para poder justificar esos crecimientos de la industria, de la manufactura industrializada. El objetivo se olvidó ya que fuera satisfacer necesidades y ahora era crecer. El objetivo es crecer y crecer, lo cual pues provoca también pues, problemas de todo tipo que todos sabemos, de salarios muy bajos, de desempleo masivo, de condiciones de trabajo bastante precarias en muchos territorios, y que lleva pues a la sociedad a plantearse en muchos casos, bueno, ¿quién gobierna nuestra economía? ¿Quién decide por qué tienen que ser así los salarios y las empresas en esas condiciones? Si son los mercados o son las personas, ¿no? Y luego están las cuestiones climáticas, ¿no? Como se puede encontrar imágenes, montajes, fotomontajes, pero que quizás algún año no muy lejano veamos en nuestras propias ciudades, como este montaje de mi ciudad, de Málaga, en la que la calle principal aparece anegada por esta subida del nivel del mar prevista por todos los informes, como el reciente informe del panel de expertos de cambio climático, que habla pues que este modelo económico es el causante y el problema central del cambio climático, y que tenemos que cambiar este modelo económico actual, según el informe que se ha filtrado y que se presentará en las próximas semanas, o dejar este modelo de economías basadas en el crecimiento, ¿no? Está claro que el capitalismo no funciona y tenemos que buscar alternativas. Y de ahí vinieron las nuevas economías. Las nuevas economías no son tan nuevas, ya llevan unos años explorando esas posibles soluciones. Las nuevas economías han estado muy centradas en cuestiones sociales. Ha sido realmente el origen de este conjunto de nuevas economías. En los últimos tiempos, las nuevas economías están mirando
hacia el gran problema que es el cambio climático. El cambio climático está produciendo cambios en todos los niveles, en cómo construimos las casas, cómo los medios de transporte se modifican, la energía, en general la economía. De ahí que hablemos de que el cambio climático produce el cambio global. Hay un cambio sistémico global y tenemos que encarar ese cambio global en el futuro muy cercano, como estamos viendo en las predicciones de estos expertos del panel de cambio climático. Ya no se refieren a dentro de 100 años, ya estamos hablando de horizontes muy cercanos, de 15, 30 o 40 años en el horizonte de vida. Ya esto me recuerda las palabras de Obama, cuando hace ya varios años hablaba de que somos la última generación que puede hacer algo, ¿no? Pues es el momento de todos estos procesos de nuevas economías y economías transformadoras, además de encarar los problemas económicos y sociales tan graves que habitualmente se tienen que solucionar, pues porque el capitalismo no funciona y necesitamos otras alternativas, ahora las iremos viendo. Además, tienen que afrontar el cambio climático y el cambio que en nuestras vidas y en nuestra economía produce. Vamos a ver en esta presentación cómo lo enfocan, ¿no? y cuáles podemos considerar que son más acertadas o no. Porque tenemos que partir desde el principio en que economía no es esa economía financiarizada, industrializada, de servicios, muy basada en la maximización del beneficio financiero, no ni siquiera económico, sino financiero, y volver a que la economía tiene que reencontrarse, ¿no? Enraizarse de nuevo, ¿no? Y cuando digo la economía digo todas, desde todas las personas como consumidoras hasta nuestro papel en, pues si ustedes son mutualistas, en vuestra asociación, en vuestra cooperativa, en mutualidad, o en la empresa privada, o en la administración, o en el sector, ¿no? En todas las esferas tenemos que enraizar la economía a satisfacer necesidades, ¿no? Tenemos que considerar para ello, pues, por ejemplo, modelos como el de Maslow, un modelo muy clásico en el que pues, se habla de que el individuo, un modelo psicológico, en el que el individuo tiene una serie de necesidades. O sea, no pensemos que las necesidades, como el modelo capitalista nos plantea, son infinitas, que el único límite a las necesidades es el marketing, ¿no? Que hasta que te anuncien algo, entonces lo vas a desear. No, gracias a Dios, eso es muy distinto. Los deseos, las necesidades no aparecen por un anuncio de Coca-Cola o de un móvil o de un portátil, un celular que nos anuncian y entonces los deseos, sino que las necesidades son una serie limitada de cuestiones que necesita el individuo, la persona, la institución, la organización realizar, ¿no? Y la economía es el vehículo cómo lo realizamos, cómo lo conseguimos, ¿no? Y esas son, pues, a nivel individual, fisiológica, de seguridad, social, autoestima, autorrealización, y están en esa pirámide pues porque necesitamos desde abajo hacia arriba, ¿no? Esto me da pie también a un modelo más ecológico, que era el que planteaba el recientemente desaparecido economista ecológico Max Neff, chileno, en el que hablaba de que bien, las necesidades son las mismas para todas las personas, sin embargo, la manera en la que las satisfacemos es distinta. O sea, el tema está en los satisfactores de las necesidades. A nivel de países muy desarrollados, con altas huellas ecológicas, sí, con niveles de huella ecológica, a nivel de Norteamérica, Estados Unidos, Australia, etc., su manera de satisfacer las necesidades implica pues, altos consumos materiales, energéticos y generación de contaminantes, de plásticos, residuos y demás, ¿no? Mientras que en un país en vía de desarrollo, menos desarrollado, pues quizás esas necesidades, que son las mismas para todas las personas, las satisface de manera local y las satisface
de manera pues, más sostenible, sin generar residuos ni tanta consumo energético, ¿no? La economía tiene que enraizarse de nuevo, tiene que volver a recordar su definición. El objetivo de la economía es satisfacer necesidades de individuos, de organizaciones o de territorios, a todos los niveles. Entre las nuevas economías hay bastante debate en qué manera consiguen enraizar a la economía en satisfacer necesidades, y vemos que no todas lo consiguen. Hay nuevas economías que, sin embargo, profundizan en las heridas del sistema, profundizan en generar contaminación, profundizan en generar externalidades y profundizan, en definitiva, en hacer al mercado cada vez más fuerte. O sea, no solucionan los problemas de los mercados. Ya sabéis cuáles son los problemas de los mercados. Si no tienes dinero, no puedes acceder al mercado. Pues ahí hay otras economías como la social, que por ejemplo genera una moneda social y permite el intercambio. Ha solucionado el problema de la moneda. Quizás el problema del mercado es que no existe mercado. No, a esa persona no le voy a permitir entrar al mercado. Bueno, pues hay ciertos modelos de economía social que crean mercado de otro tipo, de tiempo, mercado de colaborativo, etcétera, y consigue solucionar ese problema del mercado. Pero como digo, hay algunos modelos de las nuevas economías que lo que hacen es profundizar en las desigualdades y en el poder de los mercados, más que buscar soluciones, lo que permite es empoderar más a las ineficiencias, a las externalidades, como las llamamos en economía. Es como ese cajón desastre donde metemos lo que un economista no quiere que se vea, ¿no? Ahí lo tapas todo, lo metes en ese cajón y lo llamamos externalidades. No puede haber externalidades en la economía y es a lo que se dedican estas economías que llamamos transformadoras. Son aquellas que consiguen a escala local, a la escala territorial que trabajen, a escala de barrio, consiguen cambiar ese sistema, esos problemas de ineficiencia, de desigualdad y de degradación ecológica, contaminación. Esas son las transformadoras. La primera, y aquí no me voy a detener mucho porque estamos en un foro promovido por la CAM, por la Confederación Argentina de Mutualidades, donde más que vosotras y que vosotros no voy a saber yo ni voy a poder ilustrar, ¿no? ¿Qué es ese gran modelo de la economía social y solidaria? Pues es precisamente esa economía que busca dar respuesta a las personas, a los colectivos que no pueden acceder a los mercados, porque no tienen financiación, porque no tienen vías de acceso a los mercados físicamente, porque hay barreras de entrada de otro tipo, hay muchas consideraciones, ¿vale? Entonces, ahí englobamos en este, llámalo tercer sector, no es ni privado ni público, es el tercer sector, englobamos a un heterogéneo grupo de iniciativas, que esto es, para mí, desde mi punto de vista, es la economía más transformadora que existe. O sea, es aquella que, como leitmotiv, es no tener fin de lucro. O sea, su objetivo es no tener beneficio. Es algo totalmente fuera de la mente de una economía neoliberal o de una economía financiera o de una economía tradicional, ¿no? El objetivo de la economía social y solidaria es, sin fin de lucro, satisfacer esas necesidades. Y para ello hay muchas formas de asociación, genera muchísimo empleo, genera lo que llamamos el balance social, es increíblemente valioso para la sociedad. Lo estamos en todos los territorios. Yo creo que yo hablo por mí porque conozco mi territorio, pero vosotras y vosotros creo que compartiréis esa idea, ¿no? Que gracias a esta economía social y solidaria ha sido posible o está siendo posible en esta gran pandemia de COVID-19 pues aportar las soluciones a esas necesidades que no se podían satisfacer pues porque había un problema grandísimo en la economía, ¿no? Había desempleo, había mercados desabastecidos, había necesidad de cuidado, y entonces la autoorganización y la conciencia en el fondo de que, bueno, hay un problema, vamos a resolverlo con los recursos que tenemos y distribuir esa ayuda,
ha sido clave para afrontarlo. O sea, tenemos un ejemplo claro que sin duda es aplicable o extrapolable a la problemática en el horizonte futuro frente a este cambio global que estamos hablando, ¿no? A ganar resiliencia, a ganar adaptabilidad, a ganar capacidad de adaptarnos al cambio global y superarlo, ¿no? Y poder seguir satisfaciendo necesidades, porque esa era la cuestión a la que desde el principio estaba hablando, pasar de la sostenibilidad a la resiliencia, resiliencia económica, resiliencia social y resiliencia ecológica, que tengamos economías que satisfagan necesidades a pesar del cambio global. Ese debe ser el objetivo desde nuestro punto de vista, más que seguir persiguiendo el becerro dorado del desarrollo sostenible, ¿no? Las redes de comercio justo, etc. Otra de estas economías, nuevas economías que surgen, es la economía colaborativa, en la que, bueno, el objetivo aquí es compartir, dejar de pensar en poseer y compartir. Olvidar también esas cuestiones del competir, de la competencia, de tener más, de asimilar bienestar a poseer y además poseer cada vez más. Y también evitar intermediarios. O sea, la economía colaborativa, que ojo, hay que tener también reservas. Yo pongo siempre muchas reservas en ciertas formas de economía colaborativa, pues muy basadas en aplicaciones o en sí, aplicaciones para el celular o software, no tecnología, en la que, bueno, se está enmascarando en el fondo una empresa tradicional del mundo capitalista, en la que está siendo ella la intermediaria para satisfacer mis necesidades de movilidad en mi ciudad o demás, ¿no? No me refiero a esa economía colaborativa tecnológica, porque ahí hay intermediarios, ahí hay pues unos beneficios muy claros por esas apps y ahí yo no estoy compartiendo con una persona. O sea, me refiero a economía verdaderamente colaborativa entre usuarios directos que comparten y no poseer, ¿no? O sea, compartir las cuestiones de las necesidades, compartir el taladro que se habla en el bloque de viviendas de vecinos, etcétera, ¿no? En vez de tener cada uno un taladro, ese ejemplo es muy habitual, ¿no? Tener uno o un servicio de lavandería común para todo el edificio, ¿no? Ahí hay muchas cuestiones de movilidad, de ropa, hasta compartir la vivienda, ¿no? La residencia. Otra de estas nuevas, voy muy rápido porque quiero comentarlas solo algunas pinceladas y luego en el turno de cuestiones, de debate, de preguntas, pues poder ampliarlas si queréis, ¿no? La economía azul. La economía azul llegó antes, incluso su fama, que la economía circular, porque son muy similares. La economía que promueve Gunther Pauli, en el que, bueno, en esos dos informes tenéis numerosas ideas y además reales, donde, bueno, copiando la naturaleza, lo que es la biomimesis, la observación de la naturaleza, de cómo gestiona los recursos la naturaleza. Esa empresa no ha quebrado en muchos miles de años y además es una economía, es una empresa, la naturaleza, que no genera desempleo. No hay parados en la naturaleza. No hay un árbol que esté parado y cobrando el desempleo. Todos los árboles están produciendo y a la vez que producen, consumen. O sea, la naturaleza es una economía muy curiosa que no diferencia productores y consumidores, sino que hay un sistema interrelacionado en el que no hay desempleo y tampoco hay residuos. La economía circular profundiza en esa parte más material, más del ciclo técnico de los residuos, ¿no? Y la economía azul copia o se fija de la naturaleza en ese emprendimiento, en esa forma de plantear proyectos. Os recomiendo que leáis, devoraréis esos libros como lo devoramos habitualmente los economistas, porque nos abre mucho la visión, la perspectiva al analizar esos proyectos emprendedores de economía azul, ¿no? Y veréis cuestiones, pues, como ese interés por conocer los reinos de la naturaleza, los principios
de diseño con los que la naturaleza pues genera esos modelos de negocio, llámalo así, ¿no? Nuestra terminología habitual de un economista. Las inteligencias emocional, académica, artística, y cómo esas inteligencias todas influyen y están interrelacionadas a la hora de implementar un proyecto. Lo sabéis, en una organización es necesario que haya buen entendimiento entre las personas, entre los integrantes, pero no solo eso, sino también conocimiento, que haya alma en la empresa, que haya una emoción, etcétera. Todas esas cuestiones que intuimos un poco en la organización empresarial a la hora de hablar pues, de coaching y de cuestiones relativas a la organización interna de la empresa, la naturaleza la tiene plenamente integrada en sus modelos de negocio. Y axiomas de economía, bueno, que no voy a hacer ahí ningún avance de ese trabajo, que lo podéis ver en las webs o en los libros de Gunther Pauli, ¿no? Ejemplos, pues ejemplos en la naturaleza: todo es degradable, todo está conectado, todo está en constante cambio. Voy a ir avanzando y ver ejemplos concretos como este, del que los pozos del café los pueden usar para servir de alimento a animales y generar esos animales estiércol y producir biogás, o sea, relacionar, es muy de economía circular esto, ¿no? Los residuos de un proceso que sean productos intermedios o subproductos para otros procesos. O copiar a la naturaleza en un nido de termitas, ¿no? Un hormiguero de termitas, cómo fluye la energía o el calor, y conseguir copiarlo para que nuestras viviendas sean más bioclimáticas, ¿no? Esto ya hoy en día se habla mucho de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Por acá en Málaga estamos trabajando en clúster, en uniones entre empresas y universitarios e investigadores para desarrollar cómo esa biomímesis, esas soluciones verdes y azules que hace la naturaleza, aplicarla a nuestras ciudades, aplicarla para proteger y restaurar nuestros ríos, nuestros frentes litorales o el pavimentado de las calles, ¿no? Que no se produzca ese efecto isla de calor que hace que al aproximarse a una gran ciudad aumente la temperatura a varios grados, ¿no? Ahora ya sabemos lo valioso que es reducir la temperatura, dado el horizonte de más de 1,5 grados o 2 grados que se plantea para los siguientes años, ¿no? Bueno, lo de los pozos de café ya lo hemos hablado mucho. Otra de estas economías que llamo, nuevas economías que llamo transformadoras, es sin duda la economía del bien común, donde el leitmotiv aquí no es el no beneficio o el no poseer y compartir o copiar la naturaleza. Aquí el leitmotiv es que el objetivo de la economía debe ser el bien común. Y aquí me vuelve la imagen de nuevo de Adam Smith, de la primera frase del padre de la economía, en la que tenemos que recordar que toda actividad tiene que perseguir el bien común. Es algo que aparece incluso en muchas constituciones o tratados, cartas magnas de muchos países. Supongo que del vuestro podréis leer en algún documento de carta magna de este tipo, ¿no? Es el leitmotiv de toda economía, debe de ser el bien común. Incluso en nuestras actividades empresariales diarias tiene que haber ese rendimiento en términos de aportaciones, de responsabilidad de nuestra corporación, nuestra entidad al bien común. Y para ello el modelo que propone Christian Felber, un modelo muy asequible en el que, bueno, aparte de cuestiones como fomentar esa democratización y esa gobernanza de la actividad económica, limitar también esas diferencias salariales entre el salario de los mayores directivos y de los empleados de base, ¿no? Que no haya esa desigualdad salarial, esa democracia participativa. Está la cuestión de implantar lo que llamamos, porque yo pertenezco al grupo de trabajo de mi ciudad, de mi región, lo que llamamos el balance del bien común. Es decir, es posible establecer
unos parámetros, unos indicadores o verificadores al estilo de los que se aplican en responsabilidad social corporativa para aplicar o evaluar el triple balance o evaluar las memorias de responsabilidad corporativa. En este caso, los principios del bien común y ver nuestra aportación al mismo. Y esa aportación la podemos establecer una puntuación y generar en ese balance del bien común en función a esos valores de dignidad humana, solidaridad, justicia social, sostenibilidad y transparencia y codecisión, la cogobernanza, a todos nuestros agentes, stakeholders, desde proveedores hasta la sociedad, ver ese impacto y generar una puntuación. De manera que esa puntuación se comunica en nuestros informes, lo conoce la sociedad y ve que, por ejemplo, aquí tenéis una empresa de la región de Andalucía, la Subbética Ecológica, que saca una puntuación de 768 en una escala de 0 a 1000. O sea, es una entidad del bien común, es una cooperativa, una asociación del bien común. Lo podéis aplicar a ciudades, lo podéis aplicar a empresas, por supuesto, a asociaciones, a mutualidades, a lo que queráis, ¿no? Es muy parecido a lo que se está aplicando también las B Corps, ¿no? Las empresas B, que tienen mucha aceptación en vuestro territorio también, lo sé. Y todas este tipo de balances, de triple balance, social, económico, ambiental, permite, en definitiva, ver si esa empresa está aportando al bien común o no. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo precisamente en este tipo de economías transformadoras que quieren cambiar el sistema, que quieren generar economías hacia el bien común. Voy terminando esta parte de la revisión de las economías transformadoras y tenemos a una de muy reciente aparición. Habréis escuchado las cuestiones en Europa se habla mucho del Pacto Verde Europeo, a nivel de Estados Unidos, de Norteamérica se habla de Green New Deal, ¿no? O sea, del nuevo Pacto Verde. Economía verde es el objetivo que se está planteando para salir o para afrontar estas cuestiones del cambio global a nivel económico. Y frente a esa visión de la economía verde aparecen también modelos alternativos como este del postcrecimiento. El postcrecimiento planteado inicialmente por los trabajos de Tim Jackson, ahí os ponemos la portada de su libro más conocido. Lo que se plantea es que, bueno, el crecimiento está produciendo unas externalidades que ya he hablado antes, muy graves, mucha desigualdad, mucho deterioro ecológico, agotamiento de recursos y de biodiversidad y calentamiento climático. Tenemos que plantear un modelo económico que vaya más allá del crecimiento, porque el modelo de perseguir el crecimiento nos está llevando a la autodestrucción, ¿no? A lo que se llama en otros movimientos el colapso, ¿no? Colapso económico, colapso incluso civilizatorio. El postcrecimiento plantea el olvidar el PIB como indicador de referencia o de cabecera y evitar ese crecimiento que una vez superado el nivel, llámalo bueno, no todo crecimiento es bueno, superas ese crecimiento económico bueno, genera más problemas que beneficios, ¿no? Eso es lo que llamamos también crecimiento deseconómico, es ese crecimiento que produce más daños, más gastos para la sociedad, ese crecimiento que en la metodología de antes de la economía del bien común aparecería muy bajo puntuado en el indicador del bien común. Entonces, abandonar el PIB y esa evaluación monetaria y plantear otros indicadores. Plantear indicadores de prosperidad, de bienestar de la población, de satisfacción en definitiva de las necesidades. En esa línea se recoge la conocidísima economía de la rosquilla que supongo que
que habréis escuchado hablar de ella, de Kate Raworth. Esta economía plantea un modelo pues, muy gráfico, ahí lo tenéis, muy sencillito, de el donut, ¿no? De la rosquilla, en el que se ve el espacio en el que podemos hacer economía, en el que se llama espacio seguro y justo para la humanidad. Ese espacio en el que podemos hacer economía parte o está sobre un suelo que es fundamentalmente económico y social, es decir, hay que satisfacer unas necesidades mínimas en términos de agua, de alimentación, de salud. Aquí os estará recordando seguramente a los modelos de necesidades de la pirámide de Maslow y la de Max Neff, a las necesidades de Max Neff. A partir de ese suelo económico, mínimo económico, de sustento económico y social y de equidad social, tenemos un espacio para poder, como yo me gusta decir, hacer economía, hasta un techo ecológico, hasta un límite que es sostenible, aunque ya os he dicho que esa palabra nos cuesta o está siendo muy... se ha vaciado tanto el concepto de sostenibilidad, pero bueno, hasta un techo que define el sistema biofísico de cambio climático, acidificación de océanos, contaminación, pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿vale? O sea, tenemos un modelo de la economía y el espacio para hacer economía está sobre un suelo económico y social y hasta un techo ecológico. Esto es la constatación de lo que empecé diciendo de la economía ecológica. La economía no puede crecer indefinidamente, ¿no? Kenneth Boulding hablaba de que el que dice que podemos crecer indefinidamente o es loco o es economista, ¿no? Pues este modelo es, parece que no, pero es de un economista, pero ya consigue, por así decirlo, asumir eso, ¿no? Algo que nos han enseñado y seguimos enseñando en nuestras facultades, ¿no? La idea de que el crecimiento es posible, el crecimiento indefinido, y no, es un mito, es un triste mito que nos está llevando por seguir este modelo del crecimiento a la situación actual en tan poquito tiempo, ¿no? En un modelo capitalista que tuvo sus años hermosos en el siglo pasado, está llevándonos a un colapso a nivel planetario en apenas un siglo, ¿no? El modelo de la rosquilla lo estamos aplicando a distintos ámbitos. O sea, esto nos permite hablar de ciudades. Allí a Ámsterdam se está aplicando esos retratos, esa visión de cuál es la economía de Ámsterdam en concreto, ¿no? Pero lo podéis aplicar a cualquier territorio y buscar indicadores y ver en qué nivel los encontráis. Si habéis superado ya el techo ecológico o no llegáis, que también es un problema estar por aquí abajo, no tener suficiente agua para satisfacer las necesidades de los territorios, sería también un problema, ¿no? No solo superarlo. Bien, esto también se ha aplicado, por ejemplo, al París del cuarto de hora, ¿no? De los 15 minutos, ¿no? Esas ciudades que plantean una villa de proximidad, ¿no? De que en menos de 15 minutos puedas satisfacer tus necesidades de descanso, de trabajo, de reparar, de comercios locales y alimentos producidos en los huertos urbanos de allí, una educación más consciente, más tiempo para pasar con la familia, servicios sanitarios, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones son en definitiva derivadas de cambiar la visión del crecimiento de no, yo quiero una ciudad que tenga alto nivel de empleo, tenga una alta industria, tenga mucha autovía, mucha autopista, porque quiero ganar mucha población en mi ciudad, quiero una ciudad pues con muchos centros comerciales que importen mucha materia prima y muchos alimentos de todos lados. Esa visión crecentista, sustituirla por una del postcrecimiento, pues una ciudad como estamos viendo, ¿no? Una ciudad que no está preocupada en crecer, sino en satisfacer las necesidades con los recursos locales y cuidando a las personas, ¿no? y a los ecosistemas. Vamos profundizando en esta economía transformadora cada vez más preocupada por el cambio global y por eso dejo para el final estas cuestiones del decrecimiento y
y también de los movimientos de la economía, de los cuidados o del ecofeminismo, ¿no? Estos modelos se niegan de base, el leitmotiv aquí sería negarse al crecimiento. Que haya un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Son los modelos actuales que yo considero dentro de la economía ecológica más coherentes o más en su análisis, en su enfoque, más coherentes con la realidad, ¿no? Con el afrontar un cambio global en los próximos años con garantías de cierto éxito. Actualmente las otras escuelas de pensamiento económico, como la economía verde o la economía circular, bueno, pues plantean soluciones como usar la tecnología, cerrar los ciclos de energía, agua y materiales, gracias a, bueno, a una inversión en unos sectores de residuos, de energías renovables, de economía industrial, de investigación en bioquímica, etcétera. Pero se olvidan de que, bien, si todo ese esfuerzo inversor en nuevas energías renovables, en nuevas tecnologías que todavía no las conocemos, y implantarlas o implementarlas a nivel estructural de toda la economía, va a implicar unos consumos energéticos y unas necesidades financieras brutales, cuando vivimos ya en un mundo tremendamente endeudado, en un mundo con una deuda que supera con creces a los recursos que tenemos para producir más valor añadido, más PIB. Entonces necesitamos planteamientos quizás en los que se plantee, oye, vamos a dejar de seguir promulgando este crecimiento económico, crecimiento financiero. Si hablo de crecimiento, pensáis que el decrecimiento, al negarlo, pues entonces no voy a poder consumir. No, si os dais cuenta o miráis en vuestra hoja del PIB de vuestro país, echadle un vistazo a qué sectores o qué ramas de producción son los que más crecen, y veréis que son las economías de servicios, la economía menos, por así decirlo, reales o menos productivas, mientras que la parte de la economía más real, más vinculada con la satisfacción de necesidades, como son esas de la pirámide de Maslow, esa no es la que precisamente suele crecer en una economía más desarrollada, ¿no? Mirad si no los datos de Amazon o del Tesla, que son los que más beneficio consiguen, pues no son precisamente las economías más reales, son más necesitadas. Por tanto, el decrecimiento plantea meter ahí los dedos en esa herida y hablar de que, bueno, revisar esas necesidades, esos consumos, busca la simplicidad. Es una cuestión muy de filosofía o individual, incluso simplicidad y sobriedad, escala reducida, relocalización. Ahí tenéis grupo de consumo, autoconstrucción, huertos urbanos, soberanía alimentaria. Aquí habría que hablar de Serge Latouche, que es uno de los grandes teóricos de decrecimiento, sobre el que se están desarrollando muchos modelos. Tuvo un gran acierto desde mi punto de vista al hablar de esas Rs, ¿no? En la economía circular se habla de las Rs, reciclar, reducir, reutilizar, redistribuir, pero Serge Latouche habla una en concreto que es muy interesante, que es reevaluar, o sea, cambiar nuestros valores, los valores que tenemos como consumidores, como productores, como empleados, ¿no? Cambiar los valores hacia valores más sociales, menos basados en el consumo y en la posesión y en el acumular. Esa es la primera, por eso la ponen la primera, porque es la más importante. Y otra R que querría destacar, porque la voy a usar en la conclusión, es la de relocalizar. O sea, tenemos que conseguir que nuestras economías se relocalicen. Parece un objetivo de política económica a nivel incluso micro, a nivel de empresas, el crecer, ¿vale? Pero es que para ese crecimiento normalmente lo basamos en exportaciones. ¿Qué empresa no luce sus datos de exportaciones como una bandera, como un indicador de que somos una gran empresa? Porque exportamos a Canadá, palta, lo que sea, pues
a lo mejor allí ya lo producen, ¿no? O sea, la relocalización implica el acceso a los recursos y a la riqueza local para satisfacer las necesidades locales. Que eso sea lo prioritario. Ahora, si ya no hay recursos, pues sí lo tendrás que importar. Pero intentar que los recursos se queden en las áreas de incidencia, lo llamamos hinterland, lo llamamos ecorregiones de referencia. Y esto es fundamental. Y esto es algo muy doloroso para la economía actual neoliberal, que se basa en el comercio internacional como manera de conseguir sostener esas tasas de beneficio creciente que tienen, pues fijaos, este tipo de empresas como Amazon, ¿no? Que basan su modelo de negocio en distribuir logísticamente productos y, por supuesto, no paga la huella ecológica, no paga la huella energética, no paga la huella hídrica ni ética a veces, ¿no? Del empleo de ciertos, bueno, pues de empleo en ciertas condiciones en ciertos países, ¿no? La relocalización es clave para este nuevo modelo económico. Terminamos con la economía de los cuidados, en los que de nuevo volvemos a esas necesidades. Somos cuerpos frágiles, somos personas, seres vivos, la vida en todas sus definiciones, la ecología, el sistema en el que estamos, es vida, es abundancia en un sistema, un ecosistema natural. La abundancia es el indicador, la riqueza de recursos. Sin embargo, cuando vamos a nuestras economías generan desigualdad y generan escasez, generan pobreza. Generamos la escasez con el invento que hicimos en economía de los derechos de propiedad. Al hablar de derechos de propiedad, ya hablamos de rentas de propiedad y a partir de ahí se genera una espiral realmente degradante en la que generamos el concepto de escasez sin necesidad, porque como veis, un sistema natural, la abundancia permite satisfacer las necesidades, ¿no? Pero empezamos en la economía con la acumulación, los derechos de propiedad, las rentas y generamos esos problemas tan graves de acumulación por desposesión, ¿no? Que se han hablado en numerosos ámbitos, ¿no? Entonces, este tipo de economía habla de hacer hincapié en esa ética de cuidados y hablar de poner en el centro la vida frente al capital. Son las expresiones más importantes, ¿no? Ahí tenéis imágenes de Orphan Intermón en el que, bueno, exponer en datos esas cuestiones que normalmente aparecen como externalidades que no aparecen en ningún balance de esas grandes empresas, ni tecnológicas, ni de distribución comercial, ni nada, ¿no? Que hemos comentado. El movimiento de ciudades en transición bebe de todas estas fuentes, del decrecimiento, de la economía de cuidado, del modelo de la rosquilla, porque en el fondo son lecturas, cada una distintas, pero del mismo proceso, que es frente a ese peak oil, ¿no? A ese agotamiento del petróleo que ya se ha producido y que en los siguientes años cada vez va a llevarnos a ese encarecimiento y agotamiento de las reservas disponibles, responden las sociedades pues creando pequeñas comunidades agroecológicas, donde hay una agricultura vinculada al territorio con semillas, con especies, con productos integrados en ese ecosistema, con lo cual no son pues especies invasoras ni son perjudiciales para el equilibrio del ecosistema en el que está esa comunidad, pequeñas comunidades autoorganizadas, donde la palabra resiliencia aparece desde el principio, porque son las que mejor se adaptan a esos cambios que se están produciendo en los ecosistemas, pues porque parten precisamente de su aprovechamiento, ¿no? Gestionan los comunes, los recursos comunes, la propiedad privada, por así decirlo, no es que la vayan sean unos comunistas que todo es común, ¿no? Sino que los recursos de los que dependen las necesidades básicas sí se gestionan de forma comunitaria, como esos huertos urbanos o la producción de la energía
¿vale? Se genera energía comunitaria en comunidades energéticas de forma renovable o más, llámalo renovable, y se usa la menor energía posible, por supuesto, para esa gestión, ¿no?, de las comunidades en transición, ¿no? Tenemos que renaturalizar las ciudades y diversificar esa economía rural que está muy marcada por el monocultivo, ¿no? Las ciudades aparecen todavía como grandes parásitos de la economía en el territorio. Las ciudades son las que consumen los recursos agrícolas del ámbito rural. En el ámbito rural hay grandes monocultivos de soja, de ganadería, y han supuesto también una transformación importante en ellas, ¿no? Pues tenemos que conseguir, ahora lo diré, ese equilibrio, una especie de simbiosis entre las ciudades y el ámbito rural y los pueblos, ¿no? Termino con estas conclusiones. Espero que haya quedado claro pues, que la economía nunca había sido tan monolítica como lo es hoy en día. La economía en un principio persiguió ese bien común, persiguió esa satisfacción de necesidades, persiguió todas esas cuestiones que están las economías transformadoras demandando y que más aún con el cambio global se está levantando la voz en distintos territorios, ¿no? La respuesta a estos retos climáticos y sociales han de pasar por un cambio estructural en la forma de hacer economía y de hacer los negocios, ¿no? Los negocios se plantean habitualmente como conseguir la mayor beneficio posible compitiendo en lo que se llama el modelo unicornio, ¿no? Identificar ese nicho de mercado que aumente en el tiempo y permita sostener tasas crecientes de beneficio, ¿no? El modelo unicornio que tanto se enseña en las escuelas de negocio. Sin embargo, tenemos que buscar ahora modelos de negocio pues, que sean justo lo contrario, sean cooperativos, no sean basados en la acumulación, no sean basados en el crecimiento, sino en satisfacer las necesidades de la manera más eficiente y equitativa y con los recursos locales. O sea, eso va a ser la pauta que te va a hacer que tu actividad, tu cooperativa, tu mutualidad sea más resiliente en el contexto del cambio global que tenemos ya inmediato, ¿no? Por ello me gusta hablar mucho de la idea de econodiversidad. Igual que hablamos de biodiversidad, tenemos que hacer que la economía sea más diversa y hacer que esta economía responda aprendiendo un poco de cada una de estas economías transformadoras. De la circular tenemos que aprender a no tener residuos, a aplicar las R's, cerrar los ciclos de agua, energía, hacer esos bucles, trabajar también en ese ecosistema circular, la ecoeficiencia, el ecodiseño, aplicar, por supuesto, las normas ISO, pero no porque me den un sello, sino porque es que realmente tengo yo esa necesidad para hacer mi aportación al bien común. De la economía azul, pues ahí os resumo estas ideas, ¿no? Pues aplicar esa visión aprendiendo de la naturaleza, de la biomimesis, ese pensamiento en un sistema. Somos parte del sistema, no somos aquí solo para usar, pues igual que hablamos de servicios ecosistémicos de los bosques que nos dan servicio ecosistémico, nos dan madera, nos dan recreo, paseo, nos dan un lugar para hacer turismo, etcétera. No, también pensemos en nuestras economías, qué servicio damos al ecosistema, ¿no? Como elementos integrantes del ecosistema, nuestra economía tiene que dar también servicios al ecosistema. Pues rápidamente, la economía social y solidaria, pues las ideas del satisfacer necesidades, la autoorganización, de poscrecimiento, el objetivo de plantear un bienestar, una prosperidad que sea el objetivo y que no lo midamos la economía con el PIB, sino con un índice de felicidad bruta, como se ha hecho en Bután, o con estadísticas de satisfacción de necesidades sociales, sanitarias, educativas, etcétera. Economía del bien común, pues que el objetivo sea el bien común. O sea, no se tiene que permitir ninguna actividad si no está a favor del bien común. O sea, tiene que haber un objetivo que sea el bien común, no solo el lucro y que contamine. Yo voy a hacer un coche, sí, es para que te muevas, pero te voy a contaminar y dentro de 80 años vas a tener que
prohibir el diésel? Pues mira, para eso no me vendas el motor diésel, plantea el coche de otra manera, pero es que ha durado 80 años, ¿no? Etcétera, ¿no? El decrecimiento, pues ese enfoque de relocalizar la economía, lo quiero destacar de nuevo, y del ecofeminismo, pues centrar en una economía a favor de la vida, de la positiva, ¿no? De fomentar esa riqueza, ¿no? de los recursos que tenemos y luchar por una economía más, como decía, equitativa y menos individualista, ¿no? Propuestas prácticas. Bien, la economía a nivel nacional, se habla del desacoplamiento entre la economía y las emisiones. Tenemos que profundizar en eso. ¿Cómo se consigue? Pues una de las vías es no invertir en las empresas que llamamos de la economía fósil, de las empresas que producen emisiones, que generan emisiones y que apoyan o que enriquecen ese modelo perverso de economía financiera y economía contaminante, ¿no? La economía fósil, porque se basa en combustibles fósiles y porque tiene que desaparecer, ¿no? Como un fósil. Tenemos que apoyar más una economía con base real y ecológica. Eso no es tanto como apoyar los sectores de la economía verde. Cuando hablamos de economía verde, nos dicen sí, sectores de residuos, grandes industrias para depurar agua y tratamiento de residuos, unas fábricas al lado de cada ciudad inmensas, unas grandes instalaciones de eólica y fotovoltaica inmensa para generar muchísima energía renovable con esos campos solares o grandes instalaciones fotovoltaicas. Ese no es el camino. El camino no es esa economía verde porque seguimos promoviendo un crecimiento exponencial y agotando ahora pues otros recursos, como se vio la otra vez, que son los nuevos minerales preciosos y los nuevos minerales más valiosos, ¿no? Estamos cometiendo el mismo error. Tenemos que apostar por economías que sean ecológicas, basadas en un sector productivo primario, potente, producir alimentos, producir energía, la necesaria, con base local y autoconsumo, producir donde se consume, como hace la naturaleza, ¿no? Copiar a la fotosíntesis, ¿no? Que sería el gran objetivo hoy en día, ¿no? El que consiga una patente que replique la fotosíntesis de una planta y conseguir que en nuestra industria, en nuestra empresa, en nuestra casa, produzcamos en ella misma la energía, ¿no? Sin necesidad de tanto consumo de materiales para producir esa industria de las renovables, ¿no? Frenar el extractivismo, el agotamiento de esos recursos de zonas cada vez más lejanos y extractivismo social, acumulación por desposesión que hemos hablado, gestión de los comunes. Ostrom, premio Nobel de Economía, una de las pocas mujeres Nobel en Economía, hablaba de que la gestión de los comunes se tiene que afrontar no por parte de los mercados y de la economía, que ya estamos viendo que la contaminación es un producto de esta gestión de los comunes, de la calidad del aire tan deficiente, y tenemos que conseguir una gestión basada en unas normas claras, en unos incentivos, una forma de comunicación entre los agentes y que lo gestionen los propios agentes, los comunes, ¿no? Los accesos a esos bienes comunes, a los ríos, nuestros territorios cercanos a nuestros pueblos y ciudades, los tienen que gestionar esos agricultores, esas personas, con normas claras y con comunicación y asignación de cargas, beneficios y cargas equitativos, ¿no? Y transformar los monocultivos que tenemos en todos los territorios, turísticos, industriales, agrícolas, y acabar con esos modelos de monocultivo que al final lo que hacen es seguir acumulando capital a costa de generar empleo precario y más contaminación por nitratos, por contaminación químicas, ¿no? En el caso de la agricultura, ¿no? En las ciudades y pueblos se tienen que entender, hay una competencia habitual. Los pueblos se despoblan, la población se va a las ciudades buscando trabajo y los pueblos acaban o abandonados, desiertos, o, como digo, transformados ahora en grandes instalaciones fotovoltaicas, ¿no? La nueva agricultura va a ser, según la economía verde, hacer grandes campos fotovoltaicos. Pues no podemos pasar por ahí. Tenemos que conseguir, como digo, esa resiliencia económica
y ecológica, haciendo que haya una colaboración entre ciudades y esos ámbitos rurales, ¿no? No podemos seguir creciendo tanto en las ciudades a costa de los recursos del ámbito rural, ¿no? Ser menos parásitos urbanos y más simbiosis territorial entre esos ámbitos, ¿no? Y bueno, desarrollar actividad económica donde las crisis financieras les cuesta llegar, o sea, no depender de los medios financieros. En cuanto necesita de financiación, tenemos ahí el estrangulamiento de la economía neoliberal. La naturaleza no hay financiación, no hay préstamos, no hay esas opciones, ¿no? Hablar de satisfacer necesidades con los recursos que tenemos, economía local, relocalizada, y actividades primarias como la agroecología y producir bienes y servicios en ámbitos definidos como ecorregiones. Economías más eficientes. En definitiva, ese barco que actualmente pues, se está hundiendo y que encima nos hacen sentir culpables a nivel individuo, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras se sienten culpables porque el cambio climático es por lo que yo consumo o porque yo no estoy remando lo suficiente, que nos vamos ahí a hundirnos, pues darnos cuenta de que, como decía esa frase Ubuntu, ese concepto, de que todos somos porque soy, porque nosotros somos, o sea, yo soy porque tú eres. El sentimiento del bien común de la comunidad y que estamos todos remando juntos, ¿no? En definitiva, sé parte de la economía que quieres ver en el mundo. Gracias por tu atención. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. La verdad que excelente lo que nos compartiste hoy, tu experiencia, tu conocimiento. Te agradecemos nuevamente en nombre de la CAM de Aprender en Red, porque bueno, es un placer para nosotros tener profesionales como vos en este espacio y que también nos puedas compartir tu mirada desde otra región, desde otro continente. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, si querés ahora te leo algunas preguntas que fueron dejando en el chat. Por favor, yo me siento antes mal porque como profesor universitario hablamos demasiado y más con esto de las webcams y no ver a las personas delante, ¿no? Siento el hablar tanto. Sí, Así sí, que eso ahora es quiero raro. escucharte. No, pero excelente escucharte, así que muchas gracias. Bueno, acá tenemos la primera pregunta de Laura Valdarenas, que de paso aprovechamos para agradecerle que se sumó a este espacio. Laura es representante de lo que es Relaciones Institucionales de Federada Salud, una de las mutuales más importantes de la Federación de Mutuales de Salud de Argentina. Así que bueno, gracias Lau por sumarte. Y ella está preguntando si le podés ampliar la definición de economía social. Hola, Marcos. Sí. ¿Qué tal? Soy Laura. En realidad era la definición, en un momento dijiste la economía social genera moneda social. Y ahí, sobre esa parte yo quería ampliar. Después vi que desarrollaste el tema de economía social, pero la moneda social vinculada a la actividad de la economía social. Sí, claro, economía social y solidaria es un gran conjunto de iniciativas, ¿no? Y una de ellas son las monedas sociales, y monedas sociales hay muchas iniciativas que van desde pequeños barrios que hacen una moneda con el nombre del barrio o casi de la calle para poder intercambiar pues, servicios normalmente, o si tiene un huerto, puede intercambiar tu producto en tu calle y así superar, como decía, ese problema de la falta de moneda, falta de financiación, ¿no? que es el primer problema cuando hay una crisis económica, que se cierra el canal de la financiación, ¿no? para generar un proyecto emprender algo, cualquier actividad, ¿no? Incluso las propias tiendas, si las personas no tienen trabajo, no tienen ingresos, pues ¿cómo venden el pan o la fruta? Pues generan esa moneda de intercambio y consiguen por lo menos colocar sus productos y con esas monedas intercambiarlas en ese ámbito que te la acepten, que es el barrio. Eso es posible cuando tenemos barrios pues muy diversificados, no
no barrios solo financieros, barrios solo dormitorios, que es lo que suele ocurrir en las ciudades. Esto funciona muy bien en pequeñas ciudades o en pequeños barrios, ¿no? Y lo bueno de esas monedas sociales es que ya hoy en día muchas son, se usan plataformas tecnológicas para ello, para el intercambio, están muy vinculadas con los bancos de tiempo y tal. Es que se oxidan. Esas monedas las tienes que gastar, ¿no? Las que son las monedas electrónicas sociales. Y eso es algo magnífico, porque evita este problema, que es un problema habitual de la acumulación, de la riqueza, ¿no? La moneda la acumulamos, o el dinero lo acumulamos para tener más riqueza, ¿no? Bueno, gracias Marcos. Acá tenemos una pregunta más de Analía que dice: ¿en qué sentido afecta el calentamiento global en la economía? ¿En qué sentido afecta el calentamiento global en la economía? Bueno, pues hay informes de hace ya varios años, el informe Stern, que evaluaba en términos del PIB cuánto daño producía el cambio climático, pero ya ese tipo de informes ya es que ni siquiera lo ponemos en la mesa, ni se están actualizando de cuál sería el enfoque, el impacto total, sino que ahora lo que planteamos es, la pregunta es al revés: ¿cuánto está afectando la economía al cambio climático? Que es justo lo que ha demandado o denunciado, como decía, el informe que va a salir ya público, porque ha habido filtraciones a los movimientos ecologistas del IPCC, del International Panel on Climate Change. En ese informe se habla de que el daño que hace la economía es brutal. O sea, la forma de la economía actual, con globalización y este comercio mundial, estas cadenas globales de producción, se ve que la economía es la que hace más daño al cambio climático que el cambio climático a la economía, ¿no? La economía, desde luego, no puede sobrevivir a este cambio climático continuado, ¿no? Si dicen ya que vamos por más de 2 grados para el 2040, 2050, la agricultura, la energía ya no es la energía del petróleo, y tenemos que producir energía de otra manera. Tenemos que desacoplar las emisiones de la economía, con lo cual la economía está dañada totalmente, de muerte, ¿no? Bueno, gracias Marcos. Y bueno, y la última, que me la mandaron por privado, un poco la respondiste también en la parte de propuestas, pero bueno, decía cómo iniciamos estos procesos y qué es lo que más cuesta al momento de querer hacer estos cambios. Bueno, pues a ver, ¿cómo iniciamos estos procesos? Ahí depende de los procesos que estamos hablando, a nivel de región, a nivel de nuestra ciudad. Yo trabajo mucho el ámbito regional, el ámbito urbano, en el que más he trabajado, de la resiliencia urbana y estas cuestiones, pero si estamos hablando a nivel de la cooperativa, de la asociación, pues yo empezaría, dependiendo del ámbito, si es de producción de bienes y servicios, aplicando los principios de la economía circular, buscando incluso alguna certificación en economía circular, que ya hay por ahí, si tenéis cierta entidad, pues se puede buscar, hay ahí, parecido a las normas ISO, hay por ahí alguna, la BS 8001, y si no estáis en tema de producción de bienes y tal, pues plantear modelos de economía del bien común, que ese balance hay en la web de la economía del bien común, hay autobalance, autoevaluaciones, y empezar a evaluar o con otros modelos como las empresas B, empezar a evaluar el impacto social, económico y ecológico de tu actividad, ¿no? Yo iría por ahí, ¿no? A empezar a tener más conciencia, más responsabilidad en cómo estamos satisfaciendo nuestras necesidades desde nuestra asociación o colectivo, ¿no? Además vais a tener ahí una charla muy interesante desde la economía social y solidaria en este ciclo, y ahí seguro que os ilustrarán bastante bien de cómo vais dando esos pasos, pero a todos los niveles se puede, a nivel individual o a nivel de asociaciones o del territorio. Sí.
Bueno, y acá me mandaron dos más. Una que dice, ¿cuál está siendo hoy la crisis más urgente que debemos abordar? Esa es la primera. ¿Querés que te lea ya la segunda? No, Como sí, quieras. si quieres te lo digo. También depende de cada territorio, pero hay una brutal que es la crisis en términos de biodiversidad. Llevamos ya bastantes decenios constatando pues, que incluso la mitad de las especies del planeta han desaparecido. Entonces estamos en un ecosistema, en un sistema global interrelacionado y eso no va a tener coste cero. O sea, desde la propia polinización se va a reducir para nuestra agricultura si desaparecen los insectos polinizadores o los animales que nos ayudan a que las plantas se polinicen. Vamos a tener pues, esas pérdidas de la agricultura que antes comentábamos de cuáles son los impactos en la economía evidentes, ¿no? El deterioro de la biodiversidad para mí es fundamental porque es el mejor indicador de que el ecosistema va mal, ¿no? Si conseguimos frenarlo, es un bioindicador clave para ya otros problemas como la calidad del medio, de los recursos hídricos, de la calidad de los ecosistemas, es buena, ¿no? Si no, no se perdería la biodiversidad. Estamos invadiendo mucho territorio de los ecosistemas naturales para producir nuestros bienes y servicios y esa deforestación, etcétera, tenemos que frenarla. Más. Perfecto. Y bueno, y la última dice, ¿hay un tipo de economía por característica de región? Y si es así, ¿qué debemos observar? Un tipo, ¿cómo? Perdón, por tipo de región no entiendo. ¿Qué quiere decir? Sí, dice, ¿hay un tipo de economía por características de cada región? Y si es así, ¿qué debemos observar? Creo entender que si hay algún modelo a seguir por cada tipo de región, no sé el tipo de región en base a qué sería. Nosotros en la economía, en el ámbito del decrecimiento, que pasa muy por encima, y de la economía ecológica, hablamos mucho de la necesidad de definir ecorregiones. Ahora mismo tenemos una división por países, por límites administrativos, que hace que un mismo río, pues una ribera es de un país, la otra de otra, y en una hay agricultura y en la otra hay industria o turismo, lo que sea. No, tenemos que hacer definiciones del territorio pues como deberíamos de plantear en la naturaleza. Por eso se habla de ecosistema, que sean unidades dentro de un sistema con cierta entidad o con cierta coherencia. Entonces, definidas esas ecorregiones, cada ecorregión, que podríamos hablar de cómo hacerlo, ¿no? Cada ecorregión pues tiene que plantear un modelo de satisfacción de sus necesidades. La población tendrá ahí que pues, distribuir, mira, la agricultura que sea de cercanía, de proximidad, intentar que sea todo de kilómetro cero lo máximo posible, la satisfacción de la educación, pues también, de la salud, etcétera. No sé, como que haya una distribución de los servicios, de la producción, de los alimentos, de la producción de la energía y del cuidado del medio, de la protección de los ecosistemas, muy por ecorregiones. Eso es interesante, ¿no? Habrá regiones que serán más industriales que otras, también funciona su espacio y historia económica. No vamos ahora de golpe a desmantelar aquí, pero sí hace falta una reestructuración de las economías y que miren menos hacia una economía industrial y de servicios y más hacia una economía más agrícola y producir bienes, o sea, alimentos y energía y agua, ¿no? Los modelos, cuando hablan de cuáles son los empleos del futuro, a mí la verdad es que me sonrío cuando veo que siempre son empleos tecnológicos, ¿no? Si habéis visto en revistas de empresas se habla de los empleos del futuro, pues siempre vinculados con nuevas tecnologías y energías, ¿no? Y sin embargo, bueno, tenemos que recordar que siempre vas a necesitar comer, siempre vas a necesitar que te eduquen, siempre vas a necesitar una serie de necesidades básicas y que esa nunca va a haber crisis, ¿no? Y pues fomentemos modelos que consigamos satisfacer esas necesidades de forma local sin
producir huella ecológica, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Marcos, de nuevo. Un placer escucharte, la verdad. Y bueno, antes de despedirnos, si quieren, los que se animen. Sí, Marita, sí. Sí. Bueno, como dice Ago, sumarme también al agradecimiento, porque la verdad que has sido muy generoso en brindarnos esta charla, lo cual te agradecemos profundamente. Y como nosotros estamos haciendo un recorrido, estamos trabajando como si fuese una bitácora de todos estos temas, creo que es súper recomendable volver a verlo y volver a verlo, porque hay muchísima información interesante que podemos bajar en todo lo que nos has propuesto. Así que muchas gracias realmente, Marcos. Sí, esta invitación también de Marita para que se puedan sumar en los próximos encuentros, porque bueno, todo tiene, si bien pueden asistir individualmente, tiene todo un hilo conductor, así que los esperamos también. Bueno, sí, ahora antes de despedirnos, me están pidiendo una foto para las redes, también para lo que es la página de Aprender en Red, así que los que se animen para prender la cámara, así nos queda un registro, digamos, de este encuentro de los que asistimos. Cuando quieran, así también nos conocemos un poco. Bueno, con esto de la virtualidad, por lo menos nos conocemos así. Pero seguramente hay personas de cada provincia de Argentina, Marcos, que siempre, digamos, se suman del norte, del sur, de todos lados. Así que bueno, los que se animen, acá estamos. Ahí van apareciendo. Y bueno, y mientras tanto, mientras se van sumando ahí a la cámara, les cuento que el próximo encuentro, ahí se los voy a dejar en el chat, es el día jueves 9 de septiembre, que se llama Economía Circular hacia un nuevo paradigma bioinspirado. Bueno, los esperamos también a este mismo horario, a las 16 horas de Argentina, con el mismo enlace, así que bueno, ese es el próximo. Para Álvaro, si querés, justo sacar la presentación, así puedo sacar la foto, si querés. Y ahí lo volvemos a poner. Y ahí se me sale. Así nos queda. Bueno, ahí vamos. 1, 2. Ahí estamos. Los valientes, los valientes. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por sumarse, la verdad. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marita. Ahí, Álvaro, sí, mira, ahí en pantalla pueden ver. Vamos a tener como invitado a Nicola Sertanola, también de España, así que, bueno, ahí tienen todas las fechas y pueden encontrar en nuestra página la información de todo el ciclo. Bueno, los esperamos la próxima y muchas gracias por sumarse. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Igual. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, chicos. Adiós.